Hola amigos, ruta nocturna, bosque encantado de Parauta. Vamos a hacer este sendero de unos 2 kilómetros y vamos a visitar la casita de los duendes, de los gnomos y las hadas. Para ello vamos a necesitar una linterna muy potente y he elegido la Armite Prime C2 Pro. Así que vamos a empezar este sendero y vamos a ver cómo se comporta esta linterna de Armite. Venga, empezamos. Mirad qué personaje. La linterna Armite Prime C2 Pro tiene 2400 lúmenes. Tiene un alcance de 123 metros. Mirad qué barbaridad. Esta linterna tiene también un haz de luz a lo ancho de 120 metros. Y mirad, vamos a ver el pozo mágico, el pozo de los deseos. Está lleno de monedas. Bien, las monedas, como veis, están debajo del agua. Pues esta linterna Armite es IP68, con lo cual es estanca, se puede sumergir en el agua. Venga, vamos a probarla. De momento aguanta. Mira, qué buena linterna. Venga, continuamos la ruta y vamos viendo los siguientes personajes y os voy explicando más características de esta linterna. Son las 7:51. Igual es muy temprano para que en la casita de los gnomos estén despiertos. Bueno, lo intentaremos al regreso. Mirad qué maravilla de casita. Amigos, el hada de la luna. Como dije en el capítulo anterior, que fue la ruta diurna de este bosque encantado, este hada te concede un deseo si hace una ruta nocturna antes de que amanezca. Bien, mi deseo va a ser que todos los niños sean felices, que puedan ir al colegio, ser felices, sin acoso y sin bullying. Por favor, vamos a apoyar siempre a los más débiles. No puede haber un solo niño que sufra. Pues ese es mi deseo ante el hada de la luna. Y ahora continuamos con esta ruta nocturna. Pues vamos a entrar en la casa encantada. Mira, están
durmiendo los conejitos. Bueno, mirad, esta linterna Armitage tiene efecto memoria. Tal como la apagamos, si la volvemos a encender, guarda la misma posición de haz de luz. Una maravilla, con el botón mucho más ancho que las anteriores. Su duración, unas 6 horas y media para un sendero nocturno, para poder hacer perfectamente una buena caminata por la noche. Pues ahora vamos a continuar por este bosque encantado. Y ahora vamos a ver una panorámica del Valle del Genal. A ver lo que llega a dar esta linterna Armitage. Mirad, allí enfrente tenemos Cartagena. Vamos a seguir dándole niveles. Y allí tenemos Pujerra, Cartagena. Barba Azul. Mirad, ¿veis cómo parpadea el botón? Nos está indicando que todavía nos indica un nivel de batería verde suficiente. Cuando se ponga rojo, nos indica ya que se está agotando la batería. Pegaso. Este es el fin del bosque encantado. Esta linterna es ideal para que podáis hacer vuestras rutas nocturnas. Mirad, tiene 6 niveles de nivel medio, hay que ir pulsando, y otros 6 niveles de nivel avanzado, perdón, otros 12 niveles de nivel avanzado. Según vamos pulsando, ¿lo veis? Ahora estaríamos en el mínimo. Pulsamos, vamos dejando pulsado. Si queremos otro nivel más potente, pulsamos 2 veces. Esto nos hace que la potencia sea mucho más alta. Ve, vamos a ir dejando pulsado. ¿Lo veis? Otro toque. Y así vamos a ir dando toque. Si lo dejamos pulsado, 1, 2, 3, 4 veces. Mira, 4 veces. Modo estroboscópico. El típico modo que podemos utilizar para señalizar una emergencia. ¿Lo veis? Ahora vamos a esperar que amanezca un poco. Tenemos las 8:15 y vamos a enseñaros las principales características de esta linterna y las vamos a ver más al detalle. Venga, vamos a esperar que amanezca. Mirad qué maravilla. Podemos dejar la linterna pegada en cualquier superficie metálica. Bueno amigos, mientras ya termina de amanecer, que son las 8:44, hoy me he levantado muy temprano para venir a hacer esta ruta nocturna. Antes de hacer esta pequeña unboxing y enseñaros lo que trae la linterna y ultimar los últimos detalles, me voy a tomar un cafelito
y os cuento. Voy a preparar un Nespresso que me va a venir de lujo, ya que me he levantado a las 6 de la mañana y he tenido que madrugar, así que un buen cafelito me va a venir de maravilla. Mientras lo preparo, os quiero contar una cosita de esta última ruta diurna del Bosque Encantado. Bien, le vamos a dar al botón. Bien, mirad, qué buen cafelito. Solamente apretar el botón y ya empieza a calentar. Bien, daros las gracias. Esta última ruta nocturna que subí la semana pasada, podéis también seguirme en mis redes como Instagram y Facebook, y os quiero enseñar la repercusión que ha tenido esta ruta del Bosque Encantado en Facebook. Mirad, os voy a enseñar mi publicación. En esta foto del Bosque Encantado me han visto 280.000 personas. Una barbaridad. Habéis visto la foto de esta última ruta mía. Pero en el pequeño reel, que he subido, mirad, en este pequeño reel me habéis visto 175.000 personas en Facebook. Medio millón de personas habéis visto mi publicación. Así que daros las gracias por seguirme en Facebook y tener este alcance. Así que me podéis encontrar en Facebook y en Instagram, ¿de acuerdo? Ahora me voy a tomar cafelito y vamos a terminar de enseñaros esta linterna. Mirad qué cafelito más bueno. ¡Wow! Esto es una maravilla. Poder disfrutar de una ruta nocturna. Y ahora aquí en este amanecer, en el Bosque Encantado, y con este café, ¡wow!, no tiene precio, amigos. Vamos a dejar que termine y me voy a tomar un cafelito, vaya, digno de los duendes y hadas y gnomos de este Bosque Encantado. Mirad, no me digáis que no le gustaría tomarse un cafelito como este a mi amigo de aquí atrás, ¿eh? Mirad qué cafelito más bueno me voy a tomar. Oh, y calentito, calentito, ¿eh? Bueno, y ahora, mientras me tomo el café, os voy a enseñar todo el contenido de esta caja. Bueno, mirad, aquí tenemos en la caja que se nos presenta esta linterna Armitage Prime C2 Pro. Como veis, todas sus características: 2400 lúmenes, los 123 metros de alcance que os expliqué antes del amanecer, y las 6,5 horas que nos puede durar en una ruta. También hay que destacar su haz a lo ancho de unos 120 metros, que es bastante. Vamos a abrir esta cajita y Armitage nos suele presentar su artículo muy bien. Mirad, la linterna viene en una funda rígida que podemos colgar, que es como la llevaba yo esta mañana, colgada, y dentro la linterna. Ya le he colocado su pinza que podemos llevar tanto en la mochila como en la gorra. ¿Qué más nos trae? Poco más. Nos trae una junta para hacerla hermética, ya que es IP68, que la hemos probado antes en la fuente, y el típico cargador magnético de Armitage. Bien, ¿y dónde podemos colgar este cargador? Pues mirad, si la ruta nocturna se nos alarga mucho o hacemos una travesía, pues nos traemos una power bank
Y mirad, para que cargue bien, pues hay que dar, como toda la linterna Armité, un cuarto de vuelta. ¿Lo ves? Y ahora ya se nos pone a cargar. Prácticamente todavía tiene toda su batería. Vamos a seguir enseñando al detalle esta linterna. Y aquí tenéis la linterna. Mirad, cuerpo de aluminio antiabrasivo con un buen agarre rugoso. Mirad, tiene 11,7 centímetros de alto y un diámetro de 2,5. Su lente de cristal TIR. ¿Lo veis? Los modos que os he explicado antes, 6 modos medios y 12 avanzados, que los vamos viendo según vamos girando un cuarto de vuelta. El botón de encendido lo tenéis aquí en este lateral. Si vamos pulsando, va cambiando. Con doble clic cambiamos de modo. Mirad qué intensidad. Volvemos a dejar pulsado y vamos cambiando el modo. Los modos turbo, como siempre, dándole 3 golpes. Mirad qué intensidad tiene. El modo que os he enseñado antes, estroboscópico, en esta linterna tenemos que darle 4 golpes, 4 pulsaciones. Y ahora os la voy a enseñar por dentro. Venga, vamos a verla. Vamos a apagarla y mirad. Giramos su parte trasera, que es imantada, como ya habéis visto, y nos presenta una batería de litio 18.650. Mira, tenemos muchos repuestos de esta batería, y si no, como os he dicho antes, llevar una power bank. Esta linterna Armité también, aparte de ser resistente al agua, es resistente a impacto. Vamos a ver si logro cerrarla, que tiene el muelle ahora. Bien, resistente a impacto, a caída de hasta 10 metros de altura. Una linterna ideal para nuestras rutas nocturnas. Es una maravilla. Con 2400 lúmenes tenemos luz suficiente. Pues nada, amigos, os dejaré toda la descripción de esta linterna, como siempre, en la descripción del vídeo, en los comentarios y los enlaces de compra. Hay que tener siempre una buena linterna en nuestro equipo, en nuestra mochila, y qué mejor que una de la marca Armité. Pues hasta aquí esta revisión de hoy. Espero que os haya gustado esta ruta nocturna. Quería hacerla diferente, empezar por su alumbrado, por su ruta nocturna, y dejar para el final estos pequeños detalles de la revisión. Pues nada, nos vemos en la próxima. Adiós.